leído la Biblia podrían decir, wow, ¿quién diría que de una reunión en una sala algo así sucedería? Es ignorancia bíblica. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Cada vez que se predica el Evangelio abiertamente, esto va a suceder. Es una muestra de eso. Y no nada más eso, sino que hay muchísimas personas que dicen, las iglesias ya no sirven, ya no hay gente que busque de Dios. Y cada uno de ustedes está aquí para comprobar lo contrario. Hay gente que busca de Dios, y más bien hay gente que está siendo encontrada por Dios. Esta tarde quiero platicar con ustedes muy rápidamente acerca de la clase de lealtad que como iglesia debemos tener. Son 13 años, pero creo que hay algunos de nosotros que podremos decir, ¿sabes? Tengo que crecer más espiritualmente, tengo que saber más de qué se trata la Biblia, tengo que tomar más con seriedad esto, y quiero hablar acerca de esto esta tarde. Voy a leer el versículo 1 al 5 y quiero que ustedes lean conmigo en voz alta el versículo 6. Síganme con su vista nada más, el versículo 1 al 5, y quiero que juntos leamos el versículo 6. Dice Pablo, hablando a los corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles. Lean conmigo en voz alta todos juntos, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Vamos al Señor para pedir sabiduría, entender este texto. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Ayúdanos a comprender. Y Señor, como oramos esta mañana en nuestra iglesia, solamente quiero pedirte una cosa. Transfórmanos. No más apatía espiritual. No más mediocridad espiritual. Transfórmanos a tu conocimiento y a tu imagen. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tomar asiento. Muchas veces me he preguntado el porqué de la importancia de la Biblia. Piénsalo por un minuto nada más. Semana a semana abrimos este libro y lo vamos estudiando versículo a versículo. Interpretamos palabra por palabra y lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Pero qué no podríamos hacer lo mismo con virtualmente cualquier otro texto? Por ejemplo, ocupemos uno de los sonetos más famosos de la literatura mexicana. Está en la pantalla. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ese era el Me Too Movement de ese entonces. Desde luego, estas palabras fueron escritas por Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa mexicana del siglo XVII. ¿Pero qué no podríamos nosotros venir cada domingo y estudiar textos como este también? Podríamos decir, por ejemplo, si yo tuviera que hacerlo, que Sor Juana nos está diciendo en la primera parte de la oración que a veces los hombres somos, ¿qué? Necios. Hablaríamos de la definición de la palabra necio, el uso de esa palabra, el por qué Sor Juana lo dice en ese contexto. Veríamos el comportamiento de los hombres hacia las mujeres en el siglo XVII, veríamos la clase de trato que Sor Juana recibió, etcétera, etcétera. Y después nos pasaríamos a la siguiente frase: acusáis a la mujer sin qué razón. ¿A qué se refiere con esa frase? De que acusaban a las mujeres, ¿por qué lo hacían? Y después lo podríamos aplicar a nuestras vidas y hablaríamos de cómo evitar caer en el mismo crimen contra las mujeres. Hablaríamos de cómo es que eso continúa siendo una realidad de nuestra actualidad y cómo es que debemos ser agentes de cambio que prevengan el maltrato contra las mujeres. Y seguiríamos hasta la siguiente frase, hasta acabar. Mi punto, queridos amigos, es que es nuestra responsabilidad
entender la diferencia entre la Biblia y el resto de la literatura humana. Porque si no entiendes la trascendencia de la Biblia, entonces nunca vas a poder ver lo crucial de la lectura y del estudio de la Biblia. Y nunca vas a entender por qué es que estudiar la Biblia es mucho más significativo y cambiante que cualquier otra clase de estudio, que cualquier otra clase de libro, que cualquier otra clase de autor. Mucha atención con esto, queridos amigos. Aquí está la respuesta. La diferencia de estudiar la Biblia y cualquier otro texto es que el estudiar cualquier otro libro de la literatura humana es un estudio moralista. Así como lo acabo de ejemplificar con el ejemplo que puse aquí. Lo podríamos hacer con potencialmente cualquier otro texto. Tomaríamos una porción, vemos que podemos aprender y lo tratamos de aplicar para ser mejores personas. Y es que no hay otra manera de estudiar algún texto que no sea la Biblia. Tendríamos que revisar cuál es la moraleja, cuál es la lección, cuál es la advertencia y tratar de aprender de ella. Pero el problema es que te deja vacío, te deja con hambre, te deja con impotencia, porque por mucho que intentes, jamás vas a poder ser una mejor persona en tus propias fuerzas. Pero no la Biblia. Así no estudiamos la Biblia. Lo que hace la Biblia tan distinto que cualquier otro libro es que la Biblia no es un libro moralista. Y no quiero decir que podemos ser inmorales entonces, pero la Biblia es un mensaje rescatista. En otras palabras, en este libro no encontramos primariamente cómo debemos portarnos. En este libro encontramos primordialmente cómo es que el pecado destruyó todo. El pecado destruyó la relación entre Dios y el hombre, destruyó la perfecta relación entre el hombre y la mujer, destruyó la creación, destruyó la perfecta armonía que había en la creación, destruyó la estabilidad humana. Y por lo tanto, desde el principio de Génesis se hace una promesa, primero dada gráficamente con la primera muerte de un animal inocente, porque Adán y Eva no murieron gracias a ese animal inocente. Desde allí se queda el paradigma a seguir, el modelo a seguir. El inocente muere por el culpable. Y después Dios verbalmente ratifica esa promesa al decir en Génesis capítulo 3 que vendría uno en un futuro que destruiría por completo a la serpiente, a esa serpiente que era Satanás y que había engañado a la mujer. Dios enviaría a uno para destruirla y para que muera por el culpable. Y de allí en adelante, cada página de la Biblia nos habla al respecto de este plan maestro, de este plan para rescatar, por amor rescatar, por gracia rescatar, por misericordia rescatar, por compasión y por gentileza y cuidado rescatar. Dios, amigos, es un Dios que rescata y que redime y que repara y que adopta. Por eso es tan peligroso predicar o que tú salgas a leer la Biblia en la semana desde una perspectiva moralista. Ya puedes ver por qué. Porque si vas a estudiar la Biblia desde una perspectiva moralista, entonces la Biblia no es más importante que cualquier otra obra literaria. Y aunque la Biblia, claro que nos da instrucciones, el punto de la Biblia no es sé un mejor hombre, sé una mejor mujer. El punto de la Biblia no es échale más ganas, inténtalo mejor, pórtate bien, no hagas cosas malas. El mensaje central de la Biblia es no puedes hacer ninguna de esas cosas porque estás muerto en tus delitos y pecados, eres completamente pecador, merecedor de separación eterna. La Biblia es un mensaje de dar vida al muerto, de dar esperanza al desahuciado, de dar perdón al culpable, de dar amor al rebelde, de dar riquezas espirituales al pobre espiritual. Y ningún otro libro, ni ninguna otra obra literaria ofrece lo que nuestra Biblia ofrece. De que hay otras obras literarias que hablen de un ente supremo, claro, pero ninguna de esas leyendas y ninguno de esos cuentos que hablan de un Dios hablan de un Dios que creó a las personas, mucha atención, que creó a las personas exclusivamente para rescatarlas y amarlas por siempre. Son dioses y mitos de leyendas egoístas y déspotas. El Dios de la Biblia no busca servicio. El Dios de la Biblia busca rescatar. ¿No es lo que dice en Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a, ¿qué?
a buscar y ¿a qué más? A salvar lo que se había perdido. Punto, no hay más. Y la clave de la Biblia está precisamente en la unidad de la Biblia. Y no quiero que pierdas de vista esto, porque estamos a punto de estudiar este texto de Corintios, y si no entiendes lo que estoy a punto de decir, te vas a perder la belleza de este texto de Corintios. Cuando Dios promete a Eva que vendría un rescate, no le dijo de qué nación habría de venir. Pero por lo menos 1500 años después de que Adán y Eva pecan y le promete un rescate, 1500 años pasan después y encontramos ahora a un hombre que se llama Abraham. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham: nada más escucha, no vayas allí. Pero en Génesis 12 le dice así a Abraham: haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti. Mucha atención con esta frase, voy a volver a repetir: van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, entonces, de esa nación que vendría de Abraham, que estaba por nacer, vendría bendición. Pero noten la extensión de la bendición. Una bendición que caería en todas las familias de la tierra. Y la idea de esa frase es que de todas las naciones de la tierra habría personas que serían rescatadas por este rescatista llamado el Mesías o el enviado de Dios. El punto, amigos, es que la salvación nunca fue prometida solamente a los judíos, sino a las familias de todo el mundo. Sí, la Biblia fue escrita por judíos. Sí, la Biblia fue escrita en un contexto judío. Pero la intención de Dios fue salvar a judíos y no judíos, que se les conocía como gentiles. Por eso, cuando Jesús asciende al cielo, ¿alguien se acuerda de dónde ascendió? De Galilea, y le decían Galilea de los gentiles. Por eso cuando Jesús ascendió de allí, y cuando está a punto de ascender, ¿sabes cuál fue la última orden que dio? Vayan a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Que esa frase que el Señor Jesucristo es una conexión a la promesa de Abraham, capítulo 2, Génesis capítulo 12, cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús viene después y hace esa conexión impresionante para decir: ahora vayan y cumplan Génesis 12, que de todas las naciones vengan personas rescatadas. Ahora vas a decir: Josué, ¿qué tiene que ver esto con Corintios? Mucha atención con esto. Ahora viene un tal Pablo y planta una iglesia en una ciudad llamada Corinto. Una ciudad llamada gentil, porque no había judíos allí, o no eran primariamente judíos. En Corinto no sabían nada de ese tal Jesús. No sabían nada del Antiguo Testamento porque no eran judíos. Y sin embargo, Pablo decide quedarse allí, mucha atención con esto, 18 meses. Y nace la iglesia de Corintios. Ahora, mucha atención. Estuve pensando y pensando y pensando. Y no hay manera humana en la que alguien pueda explicar cómo es que un grupo de personas que no tenían nada que ver con Jesús, que no conocían este mensaje, no conocían este Mesías, aceptaran este mensaje foráneo de que Dios les rescata. De Jerusalén lo entiendo. Eran judíos, conocían del Mesías. Pero de Corinto, ¿cómo explicas tú que de Corinto se haya nacido una iglesia? No hay razón lógica que este grupo de nacionalidad romana creyeran en Dios y dieran su vida por el Evangelio, a menos que este mensaje fuera tan especial, tan divino, tan esperanzador, tan perfecto y tan verdadero, que cuando las personas lo escuchan, no importando de dónde son, Corinto, Éfeso, España, la Ciudad de México, Inglaterra, lo aceptan. Individuos de alrededor del mundo que escuchan este mensaje y son salvos, tal y como Dios lo prometió a Adán y a Eva. Así que no pases por alto. Se dice fácilmente y lo puedes pasar por desapercibido. Pero esta iglesia nació hace 13 años aquí en México, y el hecho de que estemos aquí es una ratificación de que la Biblia es verdad, de que el mensaje es del rescate es verdad. Así que cuando estudies la Biblia, cuando leas tu Biblia, si no buscas a Dios y sus promesas, vas a perder de vista el énfasis de la Biblia. Nunca busques cómo es que debo de portarme en la Biblia, sino busca sus promesas y busca su gracia y busca su amor, y entonces tu vida va a tener un cambio. Sus mandamientos sí, pero en el contexto de su salvación. Nosotros no amamos a Dios primero, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que estamos a punto de entrar ahora sí en nuestro texto.
Esta iglesia que salva gracias a la promesa de Dios. Una iglesia en Corinto. Puedes abrir tu Biblia y llegar a Corinto y no darte cuenta de todo lo que pasó desde Génesis hasta que llegas a Corinto y ver que es una promesa de Dios, que hay una iglesia allí que se cumplió. Así que tenemos que tener una lealtad a Dios de aquí en adelante. Un compromiso de seguirle. Es un buen día pensando en el aniversario de esta iglesia. Que tu familia y tú necesitan un compromiso a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, entonces somos plenamente felices. No se trata de que obedecemos a Dios para que Dios esté feliz y no se vaya a enojar con nosotros. ¿Qué tal si no voy a la iglesia y me corren el trabajo esta semana? No puedes ver así. Sino que obedecemos a Dios porque solamente en obedecerle a Él encontramos la felicidad. Permíteme darte el resumen de este texto. El punto principal de este mensaje es muy sencillo. Dios quiere que tú entiendas que si eres un verdadero creyente, necesitas dar una lealtad especial y absoluta a Dios. Ese es el mensaje de este texto. Ser leal a Dios. No obedecemos para ser salvos. No le somos leales para que nos rescate, sino que le obedecemos y le somos leales porque encontramos en Él verdadera y plena felicidad que tanto necesitamos. Y cuando pecamos y cuando nos alejamos de Él, nos damos cuenta de lo pasajero y temporal que fue el placer del pecado. Pero como el hijo pródigo nos damos cuenta que regresar con nuestro Padre es mucho mejor que cualquier placer temporal que el mundo nos pueda ofrecer. Así que vamos rápidamente en esta tarde. ¿Qué clase de lealtad Dios quiere que tengamos? Comencemos, por favor, vean conmigo versículo 1. Está en la pantalla, lo tienen en su Biblia. Pero la palabra de Dios dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, ¿qué? Pablo comienza esta sección con un tanto de sarcasmo. La frase que tienen allí, que dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura. La idea es de que les pide paciencia. Es como decir, hey, ya me han escuchado todos estos capítulos. El libro de Corintios, de 2 Corintios, tiene 13 capítulos. Él dice, ya me han escuchado todos esos capítulos, aguanten un poco más. Es una frase que denota esa acusación que habían hecho en su contra, de que Pablo estaba mal psicológicamente. Había falsos maestros en la iglesia de Corinto que se habían infiltrado y que decían, hey, ese Pablo que vino está mal, no piensa, no es un verdadero enviado de Dios. Entonces Pablo dice, ok, ¿quieren pensar que yo estoy loco? Aguántenme un poquito más de esta locura. Y les va a pedir a estas personas que sean leales al Dios que es leal al pecador. ¿Escuchaste esa frase? Pablo está a punto de decirles, sé leal al Dios que es leal al pecador. Amigos, no dejen de escuchar esta verdad. Dios es un Dios leal a pecadores. Dios es un Dios que cumple sus pactos y sus promesas, que hace con seres caídos y rebeldes. ¿Por qué no serle leales a Dios también? ¿Qué más lealtad por parte de Dios necesitamos para nosotros serles leales? Es lo que está diciendo Pablo. Y mi pregunta para ti esta tarde es, ¿qué más tiene que hacer Dios para que tú te des cuenta que Él necesita tu lealtad? ¿Qué más? ¿Qué te ha tratado mal Cristo? ¿Qué te ha tratado mal Dios? ¿Que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti? ¿Cuál es la razón por la que volteamos nuestro rostro contrario a lo que dice la Biblia? ¿Cuál es nuestra razón? Ay. Ven conmigo, versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque os celo con celo ¿de quién? Muy importante que vean ese adjetivo posesivo que está antes de la palabra de Dios. Este celo es, ¿de quién? De Dios. La idea de esta frase es profunda, queridos amigos. Pablo tenía un celo por la iglesia de Corinto. Y la idea de esto es que no es un celo egoísta. ¡Hey, son mi iglesia! Nada más a mí obedézcanme. ¿Por qué están negando que estos falsos maestros se entrometan? Yo soy el pastor fundador. Esa no es la posición de Pablo. Ese celo es un celo de Dios. Quiere decir que Pablo amaba profundamente a la iglesia. Había pasado con ellos, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses había pasado con ellos? 18. Casi 2 años. Tenía un cariño especial por la iglesia de Corinto. Pero noten conmigo que Pablo clasifica abiertamente la clase de celo que tenía por la iglesia. No era un celo humano, sino tenía un celo de Dios. Esto quiere decir que la manera en que Pablo los quería era el mismo celo que Dios tiene sobre su gente. Eso es importante, amigos, porque quiero que quede claro, que quiero que escuches esto muy bien. Que si eres un verdadero creyente de Dios, que si ha habido un momento en tu vida en que te has arrepentido de tu pecado, entonces Dios quiere que solamente le sigas a Él. Dios es un Dios celoso.
de su nombre y de su adoración. No lo tomes como un juego. Escucha lo que le dijo a los israelitas en Éxodo 34:14. Dice Dios: no te vas a inclinar a ningún otro Dios, pues yo soy celoso. Dios celoso es. Es exactamente lo que dijo. Uno de los nombres de Dios es celoso, con C mayúscula. Es el nombre de Dios. Nos gusta Adonai, nos gusta el Dios Elohim, pero uno de los nombres de Dios es un Dios celoso. Escucha lo que dice en Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dices, bueno, Josué, eso es el Antiguo Testamento, que por supuesto es una falta de respeto a la palabra de Dios. Pero aún si fuera así, escucha lo que Jesucristo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Haciendo una diferencia, una línea que conecta exactamente con el nombre de Dios, Yahweh, el nombre especial de Dios. Dice Jesús: yo soy yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigos de Roca Eterna, Dios no va a permitir que su adoración se divida en diferentes vertientes. No es así. Estás totalmente equivocado. Dios quiere que su devoción sea suma y que sea completa. No porque Dios es un Dios narcisista, sino mucha atención con esto, porque únicamente cuando adoramos a nuestro Creador es cuando seremos plenamente felices. Es para nuestro beneficio. Por eso, amigos, sé leal a Dios. Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿qué significa que Dios sea un Dios celoso? Muy simple, significa que Dios quiere tu atención y que quiere tu devoción. ¿Qué no es ese propósito de la ley en Deuteronomio 6:5? Amarás al Señor con, ¿cuánto? Con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que Dios es celoso, amigo, significa que Él quiere tu satisfacción. Y quiere que tú encuentres tu satisfacción en Él. Que Dios es celoso significa que no andes buscando en otra mujer o en otros ambientes o con otros fines o con otros propósitos lo que nada más Dios quiere darte a ti. Que Dios sea Dios celoso significa que Él no quiere que sufras por el pecado cuando Él está dispuesto a darte todo el gozo que Él tiene para ti. Por eso precisamente adoramos a Dios. Cuando hay días que despiertas y dices: hoy sí va a ser un buen día. Hoy es quincena. Hoy hay tacos al pastor en la noche. Hoy me pagan. O cuando te despiertas y dices: hoy es un buen día. Es viernes. Ya se acabó la semana. O cuando te despiertas y dices: hoy es el día que mis papás se van a ir, nos dejan solos en la casa. O cuando te despiertas y dices: hoy es un buen día porque voy a ir con mi novio o con mi novia y se me va a declarar. O bien cuando nos despertamos y piensas que hoy va a ser un terrible día porque tengo un examen en la escuela que se me olvidó estudiar. O piensas: ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? No me dieron el aumento, hoy va a ser un día terrible. O dices: ¿por qué? ¿Por qué tengo que otra vez ir al transporte público? Y ahí está en el metrobús, y está en el metro. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la salud que quiero? Despierta, tus ojos se abren y piensas, recuerdas otra vez que estás enfermo y que tienes una enfermedad. Cuando tenemos estas reacciones o pensamientos, estás desestimando a Dios. No estás encontrando tu felicidad en Él, sino en las cosas pasajeras de este mundo o en las cosas que no tienes. Ponemos nuestra mira en las cosas de este mundo. Y Dios te está diciendo esta tarde: basta. Tal y como le dijo a Isaías en 41:10, te lo está diciendo a ti: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como Jesús lo dijo a los discípulos de Mateo 28, te lo está diciendo a ti hoy: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿A quién más necesitas? Dios está diciendo aquí esta tarde: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Amigo, amiga que están aquí, lo único que necesitas para ser feliz es realmente ser hijo e hija de Dios. Y si ya eres salvo, si ya eres salva, entonces no necesitas a nadie y nada más. Sigue a Dios, ámale, respétale, obedécele, escúchale, lee su palabra, habla con Él, pide su consejo, observa su amor por ti, escucha su voz, admira su cuidado por tu alma.
Gratifícate en su compasión, disfruta su gracia, ve sus manos y ve sus pies heridos por ti. Prepara tu corazón para verle cara a cara un día, trabaja para Él, habla de Él con otros. Amigos, que como Ruth digamos, tu Dios será mi Dios. Lo que no se quede en palabras. Dejemos de vivir ya un cristianismo superficial y supersticioso que es tan popular en nuestras fechas. Muchos cristianos piensan que son cristianos porque siguen la receta que Juan Gabriel nos dio hace ya 40 años. Esa canción, tal vez sin saberlo, ha hecho tanto daño al cristianismo y a comprender realmente lo que es ser un creyente. La canción se llama Buenos días, Señor Sol. ¿Alguien la ha escuchado aquí? No se hagan, ¿ok? La letra dice así: todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy, como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor. Ahí está el moralismo. Tratando de ser mejor. Y sonriendo haré las cosas con amor. Pues la sonrisa se queda en la casa porque la gente afuera no sonríe. Pero muchos creyentes creen que ese es su moto. Agradecer. Yo le agradezco a Dios todos los días. Y no es que esté mal, pero hay una falsedad, es una falacia esa oración. Agradecer a Dios por otro día más y tratar de ser mejores. Señores y señoras, permítame decirles la cruda realidad. Permítame darte tu cruda realidad. El cristianismo verdadero no es encomendarte a Dios y tratar de ser mejor. El cristianismo verdadero es una rendición absoluta, entender que en ti no hay nada bueno y que necesitas de su salvación para ayudar, para vivir, y que clames a Dios por su ayuda, y que clames a Dios por su dirección en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu escuela, con tus amigos. Que sea tu Dios, que digas, este Dios de la Biblia es mi Dios, lo conozco, lo amo, lo escucho. Tu escuela no debe ser competencia para Dios. Tu dinero no debe ser competencia para Dios. Ni tu salud, ni tus metas, ni tu carro. Así que, amigos, decidan hoy si quieren ser parte del grupo religioso que se va a llevar la sorpresa de su vida al escuchar a Dios decir a su llegada al cielo: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque pensaron que ellos sí eran creyentes. Ese es el problema, ¿no es cierto? Nos gusta pensar que sabemos. Nos gusta pensar lo que nos parece el estándar correcto. Pero no es así. Se trata de entender que Dios es un Dios celoso y que quiere tu absoluta devoción, o no la quiere. Entonces, ten lealtad a Dios. No nada más lealtad a Dios, ten lealtad a Cristo. Ven conmigo, versículo 2. Porque os celo con celo de ¿quién? Hay un punto y coma y eso siempre nos indica otra parte de la oración. Hay dos ideas aquí. Cuando lean sus Biblias, cuando estudien sus Biblias, busquen por esas señas gramaticales. Dice Pablo, la razón por la que hago esto es muy sencilla. Los he, ¿qué? Está en la pantalla, digámoslo juntos. Los he, ¿qué? Desposado. Con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? ¿A la carrera? ¿Al dinero? ¿A la moralidad? No, es a Cristo. Todo creyente verdadero, y quiero hacer énfasis en ese adjetivo, creyente verdadero, ha sido apartado para Cristo. Y la ilustración que Pablo ocupa aquí es la del matrimonio. El creyente verdadero es como si fuera desposado o desposada a Cristo. En ese entonces ese matrimonio se componía por dos secciones: el estar desposado y el estar casado. Durante el periodo de estar desposado, ambos, que a veces duraba hasta un año, ambos, hombre y mujer, quedaban comprometidos uno al otro. Pero no era un compromiso como el de nuestros tiempos. En ese entonces lo único que podía romper el compromiso del desposamiento era el divorcio. Para ellos estar desposado era como si ya estuvieran casados. Y generalmente duraba varios meses. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es muy simple en el versículo 2, lo tienen ustedes allí. Yo soy como el amigo que los presentó a Cristo. Yo fui quien los enseñó acerca de Cristo. Y de nuevo, no olviden lo que miles de años atrás se había prometido a Abraham, que de la familia de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Por eso cuando Pablo llega a Corinto, no lo vean como buena suerte. ¿Te has preguntado por qué llegó a Corinto? ¿Por qué no eligió otra parte? ¿Por qué no otro lugar de Macedonia o de Acaya? ¿Por qué Corinto? La respuesta es muy simple. No es buena suerte, no fue coincidencia. Es que Dios lo había prometido y es un acto de su fidelidad a su soberanía.
Pero el punto de aquí es que Pablo dice, yo fui quien los llevó a conocer a Cristo. Ahora ustedes, creyentes verdaderos, están desposados con Cristo. Ya no son huérfanos sino hijos. Ya no son hijos sino coherederos junto con Cristo. Tenemos un compromiso. Y lo que Pablo le está exhortando es a no traicionar a Cristo, a no traicionar a Dios. Que entiendan que permitir a esos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia, que permitir esas falsas doctrinas que estaban entrando a la iglesia, era traición a Cristo. ¿Por qué crees que Jesús dijo en Juan 14:2, voy pues a preparar, ¿qué? Morada para ustedes. La idea es, hey, Cristo ya está cumpliendo su parte del compromiso. Cristo ya está en el cielo preparando un lugar para nosotros. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando tú para encontrarte con Cristo? Pablo nos dice, nos podemos preparar con tener lealtad a Cristo. Vean conmigo al final del versículo 2, Pablo dice, somos una virgen pura a Cristo. Esta frase habla de pureza y de santidad y de castidad y de pulcritud. Nos habla que nuestros pensamientos, nos habla que nuestro hablar, nos habla que nuestro actuar debe ser puro a Cristo. No queremos traicionar a Cristo. No queremos darle la espalda al que se dio por nosotros de frente. No queremos voltear nuestro rostro al que dejó su trono por nosotros. Amigos, Roca Eterna, no traicionen a Cristo. No le den la espalda. Esa es la preocupación de Pablo. Ven conmigo, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la, ¿qué? Serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Me temo. Esa frase es interesante de Pablo. Es una de mis cartas favoritas, 2 Corintios, porque Pablo abre su corazón, es tan autobiográfico. No sé, él dice, estoy preocupado. Esta es mi preocupación, me temo. Ese es el asunto de esta carta. Estaba profundamente preocupado. La palabra temo es la palabra fobia en el idioma original. En otras palabras, Pablo estaba en un estruendoso miedo y pánico por la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 3. Porque creo que la serpiente con su astucia que engañó a Eva, también a ustedes los está engañando. La idea es clara, Satanás es la serpiente, Satanás es el enemigo, y Satanás, de acuerdo con Génesis, engañó a Eva. Mucha atención con esto, Eva no pecó abiertamente, sino Adán pecó primero. Él llegó sin preguntar, pero la mujer fue engañada y fue confundida con mentiras y con falsas enseñanzas. Amigos, lo que estaba pasando en Corinto no es algo nuevo. En ese entonces, y tampoco lo es hoy. El hecho de que haya infinidad de personas diciendo que tienen la verdad no es nuevo, ni espanta, porque ha pasado desde el inicio de los tiempos. Pero que Satanás sabe que si puede sembrar confusión, entonces la gente creerá todo, lo que todos tienen que decir acerca de todo. Es lo que Satanás hizo con la mujer. Noten conmigo el versículo 3, dice, la serpiente engañó a Eva con su, ¿qué? Astucia. Esto es sumamente importante que lo entiendas, amigo. Satanás no te va a aparecer en un vestido negro, con fuego en su cabeza, o con un tridente rojo, y te va a hablar con una voz extraña y te va a decir, hey, cree en mí, no creas en Dios. Jamás va a hacer eso. Los ataques satánicos son con astucia. La idea es que son sutiles, son suaves, son casi imperceptibles. Por eso Pedro nos dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como ¿qué? León rugiente, anda ¿a quién? Buscando a quien devorar. La idea es que sus ataques son inesperados. Te llegan con las conversaciones con tus amigos, te llegan en un correo electrónico, te llegan en un mensaje de WhatsApp, o en un ofrecimiento inapropiado, con promesas de paz o filosofía humanista, o con semillas de dudas de la Biblia, de Dios y de su palabra. Los ataques satánicos te llegan por medio de coqueteos, te llegan por medio de sitios de internet. Los ataques satánicos te llegan por medio de propuestas indecorosas, de propuestas de trabajo. Y sería ingenuo pensar que tanta gente que está aquí, ninguno está pasando por ataques satánicos en este mismo momento. El mensaje para ti de parte de Dios es simple. Hey, no traiciones a Cristo. No traiciones a Cristo. Sé leal y no dejes que Satanás te engañe con sus astucias. Note conmigo el versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué? Esta frase es extraordinaria. Nuestros sentidos, dice Pablo, de alguna manera pueden ser extraviados.
¿Te crees que estás muy firme en la fe porque sirves en la iglesia? ¿Te crees que estás muy preparado para resistir los ataques? Dice Pablo, Satanás va a ocupar alguna manera, algún dispositivo para tratar de tomar tu sentido, tu mente, tu corazón y desviarlo, descarrilarte de Cristo. Las iglesias lo ven todo el tiempo. Algunas fotografías que vimos hace un minuto de gente que estaba con nosotros ya no está con nosotros. Gente llega, gente se va. Y muchas veces porque han caído víctimas del engaño de Satanás en su vida. Así que prepárate y mantente sobrio. Y si te crees que estás firme, mira que no caigas. Sé leal a Cristo. No te extravíes de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, entonces, ser leal a Dios es un Dios celoso. Ser leal a Cristo, estamos desposados para Él. En tercer lugar, seamos leal al Evangelio. En el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, qué triste, ¿no? Qué triste cuando tienes tantos años en la palabra y llega un amigo, llega una amiga, o llega una propuesta, o llega una distracción y abandonas todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Si alguno llega predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu u otro evangelio. ¿Sabes? Pablo es un valiente predicador, de eso no hay duda. Timoteo le dijo, predica, a tiempo y fuera de tiempo, pero aquí nos está advirtiendo contra una clase de predicación. Esta predicación es peligrosa y tiene que ser evitada a toda costa. Esta predicación consta de 3 partes. Primero, es una predicación de otro, ¿qué? ¿Está en amarillo? ¿De otro quién? Jesús. Es otro Jesús. Y esto nos habla, amigos, que tenemos que saber. Por eso en Roca Eterna y en Gracia Abundante le declaramos la guerra al analfabetismo espiritual. No queremos gente que venga aquí pensando que esta nada más es otra religión para que te vaya bien en la vida. Tú tienes que tomar tu Biblia y leerla en la semana o prepararte para las consecuencias. El cristianismo es radical. Cuando el Señor Jesucristo dijo, si quieren seguirme, tomen su cruz, niéguense a sí mismo y síganme, no estaba exagerando. Jesucristo fue predicado y Pablo dice, si es otro evangelio, rechácenlo. Tenemos que saber, porque si no sabemos, fácilmente vamos a ser movidos. Y uno de los ataques más sencillos es el ataque contra la doctrina de Cristo, contra la cristología. Y evidentemente en Corintios estaban teniendo esta clase de ataques. ¿Por qué? Porque si atacas a Cristo, si confundes a las personas quién es Cristo, entonces neutralizas la Biblia entera. Porque ¿quién es el personaje principal de la Biblia? ¿Quién? Ruth, Jonás, el arca de Noé. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús, Cristo. Jesús es el rescate de Génesis, el personaje por el cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Si eliminas la sana enseñanza de Jesús, eliminas la efectividad de la Biblia. Pero ese ataque no se detuvo a pasar de los años, sino que se ha incrementado seriamente. Hoy tenemos religiones cristianas que dicen que Jesús es un ser creado, que es el primero de toda la creación, pero que no es Dios. Que Jesús no es el único que puede interceder por nosotros. Que Jesús no fue totalmente perfecto. Y sin un fin de enseñanzas que no son útiles. Que suenan cristianas, pero que no lo son. Y Pablo nos dice, tengan cuidado con esa clase de predicación. No se acerquen a ellas. En segundo lugar, dice Pablo, esta predicación enseñan a otro Jesús que el que os hemos predicado. O, ¿sí qué? Si recibís, ¿qué? Otro espíritu. La Biblia nos enseña que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y entonces se salva, el Espíritu de Dios mora en esa persona. Pero lo que está diciendo Pablo es que hay una clase de predicación, mucha atención con esto, hay una clase de predicación que sí da un espíritu, pero que no es el Espíritu de Dios. ¿Qué clase de espíritu es el que llega por medio de esta falsa predicación? Escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo en 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otras palabras, el espíritu que viene por medio de esta predicación de la que Pablo está advirtiendo es un espíritu con doctrina demoníaca. Es lo mismo que está hablando en la parte anterior que leímos. No permitas que Satanás te engañe con astucia. No todo el que habla de Jesús está hablando de un mensaje bíblico. En tercer lugar, y con esto se encierra todo y agrega el versículo 4,
si es otro espíritu que el que habéis recibido, o bien otro que evangelio. Eso habla de un evangelio totalmente distinto al que Jesús nos ha dado. ¿Cuál evangelio? Muy simple. Que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día para perdón de pecados. Pero no para perdón de todas las personas indiscriminadamente, no. Sino solo todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Así que amigos, si hay alguien aquí en esta tarde que aún no es salvo, hoy es el día que Dios te está llamando a que creas en Él, que le sigas de todo corazón, que crezcas en su conocimiento y que le seas leal. Ese es el evangelio verdadero, pero no es el único, y Pablo nos está advirtiendo que no escuchemos otra clase de evangelio. Y finalmente, seamos leales a Dios, seamos leales a Cristo, seamos leales al evangelio, seamos leales a la verdad. Ven conmigo, versículo 5. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo cierra esta sección hablando de estos falsos maestros. Y Pablo dice, pienso. Insisto, 2 Corintios es altamente individual. Él abre su corazón y él dice, pienso. Y ese verbo tiene la idea que hizo una concienzuda evaluación de sí mismo. Realmente se puso a pensar, ¿qué soy yo? ¿Qué he enseñado? Y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Cada uno de ustedes tiene que tomar una evaluación con la de Pablo y decir, pienso que en mi vida me falta. Pienso que en mi vida tengo que crecer. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de Pablo? Muy simple, dice, pienso que en ¿qué? Nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Muy simple. La frase grandes apóstoles en idioma original literalmente dice superapóstoles. Y la idea es que Pablo se refiere a estos falsos apóstoles o a estos falsos maestros como superapóstoles, grandes apóstoles, porque así aparentaban serlo. Por supuesto que Pablo está siendo sarcástico. Se creían grandes oradores, pensadores, escritores, maestros. Pero Pablo dice, de verdad, Corintios, de verdad, no soy inferior a ellos. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó a esa conclusión de ese pensar? Muy simple, vean conmigo, versículo 6. Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy, ¿qué? En el conocimiento. Pablo dice, yo pensé, hice una evaluación y esa es la conclusión. Que soy tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. En la frase que está allí dice, aunque sea tosco en la palabra, es muy simple. Quiere decir, aunque me falte en mi hablar, aunque mi oratoria no sea tan pulida como la de los falsos maestros, aunque no sea tan buen orador, Pablo está diciendo, no me ha faltado otras cosas. Obviamente los falsos maestros tienen una ventaja en Pablo aquí. Los griegos estaban obsesionados con la retórica, con la elegancia de palabras. Pero Pablo no. Pablo solamente estaba concentrado en predicar a Cristo. Pero ellos veían esto como una debilidad. Lo que Pablo está diciendo es, aun si me falta en mi oratoria, aun si soy tosco al hablar, no me falta en algo. Versículo 6, no me falta en el ¿qué? Conocimiento. Esto es clave, queridos amigos. Pablo sabía que tenía que saber. Pablo no quería ser ignorante. No nada más es que tú vengas a la iglesia y digas, no, pues sí, ¿no? Cristo murió por mí, ¿no? Sí, que Dios me ama, ¿no? Sí. Eso no se trata. Se trata de saber el contexto de la Biblia y que estudies y que conozcas más a Dios. Lo que Pablo dice es, en todo y por todo lo hemos demostrado. Dice Pablo, nuestras vidas dan evidencia de mi conocimiento. Ustedes lo pueden ver, Corintios, porque la verdad de Dios, amigos, no agrega talentos. La verdad de Dios transforma el corazón, da vida, da instrucción, da mandamientos, sí, pero también da el perdón por no poder cumplirlos cada uno. Amigos, lo que Pablo está pidiendo es lealtad a la verdad, a que lo que dices que crees sea visible en tu vida, a ser íntegros, a ser transparentes, no tratar de ser mejores cada día. Eso se llama moralismo, sino que se trata de que Dios te transforme y que cuando caigas, que Dios te limpie por medio de la confesión de pecados. El verdadero creyente no es verdadero creyente porque no peca. El verdadero creyente es verdadero creyente porque confiesa sus pecados y se trata de apartar. Eso es ser transparente, ¿no es cierto? Tú vas al doctor para decirle, doctor, aquí llegué ya. ¿Qué tiene, Señor? ¿Cómo le puedo ayudar? En nada. No me puede ayudar en nada.
Señor, pero ¿para qué tuve una cita? ¿Qué le puedo ayudar? ¿En qué se siente mal? En nada. No me siento mal en nada. Al contrario, llegamos y queremos ser transparentes con el doctor y permitirle que te escuche, que te revise, que te ordene cualquier clase de estudio necesario y permita darte una receta. Y llegas a tu casa y sacas la receta y dices, ¿cada cuántas horas? ¿Cuántas pastillas? ¿Cada cuántos días? Necesitamos regresar a veces al doctor, porque a veces la enfermedad es incurable, pero son tratables. Y nosotros, amigos, somos pacientes de un mal que se llama pecado. Dios ya lo curó en un sentido, en el que nos ha perdonado, y en el cielo tendremos un cuerpo libre de pecado. Pero mientras estamos aquí, necesitamos tratamiento, y mucho tratamiento. Necesitamos la medicina de la palabra de Dios, pero la evidencia de que te están tratando, la evidencia de que Dios es tu Dios, debe ser visible para ti en primer lugar, pero también para otros. Y que junto con Pablo podamos decir, en todo y por todo, lo estamos demostrando. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Yo no sé qué dificultades tengas en tu vida. Yo no sé qué problemas tengas esta semana. Yo no sé cómo está tu ánimo personal. Yo no sé cómo está tu vida o tu matrimonio. Yo no sé qué pecados están siendo ocultos en tu vida. O yo no sé qué pecados están totalmente visibles y que no los quieres dejar. Pero lo que sí sé, y el mensaje que Dios me ha mandado a traerte este día, es que en Dios tienes todo. Sé leal a Dios, sé leal a Cristo, sé leal al Evangelio, sé leal a la verdad. No lo dejes de lado porque Él nunca te va a dejar a ti. No pienses que te ha olvidado, no pienses que no te escucha cada vez que clamas, no pienses que no ve tus lágrimas, no pienses que no ve tus necesidades, no pienses que Dios te está castigando por todo lo que haces, porque si eres un verdadero creyente, todo el castigo de tu pecado cayó sobre su Hijo. Y ahora lo único que tiene para ti es bendiciones. Sé un creyente leal a su maestro. Tus montañas, tus obstáculos, tus problemas, tus alegrías, tus victorias, tus buenos momentos siempre son mejores cuando estás tomado de la mano de Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, Él es el Dios del universo, el creador de todos, sustentador, santo y puro, y ha puesto a nuestra disposición su poder para que tú te acerques a Él y le seas leal. Toma tu decisión hoy y no dejes pasar este día sin que conscientemente decidas o ser un creyente superficial, casual, o un creyente que juega con su destino eterno. O vas a ser un creyente que toma esto en serio, o vas a ser un creyente que va a jugar con esta realidad. Esta mañana platiqué en nuestra iglesia de una pesadilla. ¿Alguien aquí ha tenido pesadillas? Hace un par de años estábamos durmiendo, era la madrugada, y tuve el sueño de que estaba en el aeropuerto, en la pista del aeropuerto, del avión, y estaba un avión junto a mí, y el avión estaba prendido, se escuchaban los motores, y de todas las óvalos de las ventanas yo veía a Becca, a mi esposa, y yo la veía en el avión y ella me decía así. Y de pronto el avión comenzaba a moverse y alguien se acercó a mí y me dijo, ya se la llevan, ya nunca la vas a volver a ver. Y entonces el avión comenzaba a despegar y yo corría tras él, y una vez que se iba me sentía yo solo y desperté. Y era uno de esos sueños, no sé si has tenido sueños así, que cuando despiertas, los primeros segundos que despiertas, no sabes si era verdad o no. Entonces me desperté, estábamos durmiendo, y en la cama empecé a buscar a Becca. Así desesperado. Empecé a buscar a Becca, y se despertó, espantada. Y le digo, Becca, te querían llevar. Me dice, ¿quién? El avión, te quería llevar. Y dice, no. Y entonces me desperté, ya bien, aunque ya está despierta. Y todavía traté de simular y decirle, no, es que estabas teniendo una pesadilla, mi amor, tranquila. ¿Sabes? Cuando tengo un proyecto grande que hacer, cuando Becca está conmigo, me siento tranquilo. Hay veces que tengo un proyecto, no sé, 40, 50 páginas que tengo que hacer para mi escuela. Lo único que quiero hacer es decirle a Becca, tengo 50 páginas.
Porque sé que si ella lo sabe, me va a apoyar, me va a ayudar. Hay veces que me toca predicar en iglesias grandes, de cientos de personas, algunos de miles. Y yo sé que si ella está sentada ahí, yo voy a estar bien. El punto de este texto, amigo, es: con Dios, tú vas a estar bien. Pero tienes que serle leal. Y tienes que tomarlo en serio. Basta ya de cristianismo superficial. Estamos perdiendo una generación de jóvenes gracias a ese cristianismo superficial. Basta ya del cristianismo de domingo. El cristianismo de domingo es un veneno contra el evangelio. Porque la iglesia se congrega aquí los domingos a las 10, 11 de la mañana, pero en realidad la iglesia sale y se dispersa durante la semana. Y es allí donde el evangelio tiene que actuar. No puede pasar semana que no leas la Biblia junto con tu familia. No puede pasar. Cada uno de nosotros necesitamos hacerlo. Antier estaba platicando con mi esposa y me rompió mi corazón. Le dije: Beca, necesitamos estudiar más la Biblia juntos. Y su respuesta fue esta: es que a veces no entiendo lo que leo. Fue un golpe para mí porque paso horas durante la semana explicando a otras personas lo que la Biblia dice. Y mis ojos no están sobre mi esposa. Basta ya de un cristianismo superficial. Seamos leales a Cristo. Y como Josué dijo a la iglesia, al pueblo de Israel: decidan hoy a quién servir. Pero que hoy cada uno de nosotros salgamos decidiendo: mi vida va a ser diferente, no moralmente, sino espiritualmente. Y que sea una realidad en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a serte leales. Te necesitamos. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús.